Bien, vamos a continuar adorando. Bienvenidos, hermanos, que este día a esta reunión. Firmes Vamos a adelante. iniciar nuestra reunión Firmes y adelante, huestes de la fe y de sin oración. temor alguno, Que pidiendo la Jesús, bendición de Dios, Jefe soberano, y Cristo, dando al gracias a frente Dios va porque y la regia vamos enseña a tremolando. adorarle en espíritu. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin Padre temor Dios, alguno, que eres el Jesús eterno, el nos todopoderoso, eres santo y recto. Y hoy queremos adorarte porque eres digno de toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús queremos agradecerte por tu salvación a través de Cristo Jesús y de su preciosa sangre que fue derramada, por el Evangelio revelado en tu bendita palabra, por medio del cual podemos creer en Jesucristo y así ser salvos. Hoy queremos darte gracias por tu palabra que vamos a recibir y pedimos, Dios, que bendigas este tiempo de este estudio bíblico. Vamos ahora a hacer una lectura de la palabra de Dios. El pasaje que vamos a leer se encuentra en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos y dice de la siguiente manera. Vamos a leer todo el capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto, aún habla por él. Por la fe Enoc fue dispuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los justos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir su herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena de innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado Así seamos, también le hermanos. volvió a Que recibir. estemos firmes y constantes, como dice Por la fe Corintios bendijo a 15:48, creciendo Isaac en la obra del Jacob Señor siempre, y a Esaú sabiendo que respecto a nuestro cosas trabajo en el venideras. Señor no es en Por la fe Jacob Bien, al vamos a morir orar para tener tiempo bendijo a ahora cada para uno de la los hijos de enseñanza de José la palabra de Dios. y adoró apoyado sobre el extremo Padre de su Dios, rostro. gracias porque podemos estar Por la fe firmes en José Cristo y en al él morir mencionó somos las más heridas de los vencedores. hijos de Israel por tu y dio gracia, mandamiento por la fe acerca en de sus Jesucristo, huesos. por la fe Moisés sangre cuando que nació fue fue derramada, escondido y por por sus su padres vida por 3 podemos meses, estar firmes, porque le y ser vieron vencedores. niño Por hermoso te y no rogamos temieron que el bendigas la decreto del rey. enseñanza, que hables a nuestros Por la fe corazones, Moisés, hecho ya grande, que podamos rehusó estar llamarse hijo delante de la ti hija de y dar tu Faraón, palabra, con un escogiendo corazón antes ser humilde, maltratado obediente, con el pueblo de que Dios anhelemos que gozar de los deleites el temporales del siervo, pecado. dice el Salmo 42. Teniendo por mayores Sea riquezas el el agua, vituperio de que Cristo así que los tesoros de los anhelemos egipcios, aprender, porque tenía puesta la conocer, mirada en el amar galardón. y tener un tiempo La fe de disfrute, dejó de a verte, Egipto, no de temiendo Cristo. la ira del Tú eres rey, nuestra porque se porción. sostuvo como Tú viento eres al nuestra invisible. fortaleza. Por Y la Padre fe Dios, celebró te la damos Pascua gracias y la aspersión por tu de la sangre misericordia para que y el tu que gracia. destruía En a el los nombre de primogénitos no los Amén. tocase a él. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, le damos gracias a Dios porque usted está siguiendo estas transmisiones. Como Iglesia Bautista Maranata, aquí en Tulancingo, en México, queremos ser de bendición para sus vidas y también, y sobre todo, para nuestra congregación. El día de hoy corresponde tratar hablando de la historia del cristianismo, sobre un grupo muy también importante y también interesante en su historia. Y quiero decir, es necesario aclarar que este grupo al que vamos a referirnos es el grupo conocido como los cuáqueros. Al tratar acerca de estas personas desde una perspectiva histórica, nos vemos obligados a hablar con mucha gentileza. No se puede negar que difieren de la generalidad de los protestantes en ciertos puntos capitales de doctrina, y sin embargo, como conformistas protestantes, quedan incluidos bajo la descripción de la ley de tolerancia. No es aquí asunto nuestro indagar acerca de si hubo personas de creencias similares en los tiempos de la cristiandad primitiva. Quizá no en ciertos respectos, pero debemos estudiar acerca de ellos en cuanto a cómo eran históricamente.
Cierto es que han sido tratados por varios escritores de manera muy menospreciativa. También es cierto que no merecían este tratamiento. Hoy hablaremos de los cuáqueros. El apelativo de los cuáqueros les fue dado, significa tembladores. Les fue dado como término de vituperio, de forma despectiva, como consecuencia de las evidentes convulsiones que sufrían cuando daban sus discursos, porque se imaginaban que era un efecto de la inspiración divina, o que debían temblar ante la presencia de Dios. También es necesario aclarar que este grupo prefería ser llamado como comunidad de amigos, como amigos, aunque son más conocidos a lo largo de la historia y de manera por otros grupos como cuáqueros. El surgimiento de los amigos es uno de los sucesos más distinguidos en la historia de Inglaterra en el siglo XVII. En medio de los esfuerzos entonces hechos para rescatar a la iglesia de las corrupciones en las que estaba inmersa, hubo hombres que sintieron que Lutero y Cranmer no habían ido lo suficientemente lejos y que todavía había mucho ritualismo que tenía que ser purificada de esto la iglesia, antes de que la simplicidad original del cristianismo pudiera ser restaurada. Tales hombres se encontraron en dirigentes como Jorge Fox. Él y sus seguidores anunciaron que su objetivo era la vivificación del primitivo cristianismo, y esta frase permanece como la mejor definición de su obra: el privilegio de tener acceso directo a Dios, sin la intervención de sacerdote o rito humano. Fue revelado al alma de Fox, habiendo hallado a Cristo, quien podía hablar a su condición, decía él. Jorge Fox procuró impartir su descubrimiento en la espiritualidad de la verdadera religión a otros, y en 1647, a mediados del siglo XVII, comenzó sus trabajos en el ministerio público, yendo por toda Inglaterra a pie y a su propio costo. Su mensaje parece haber sido principalmente dirigido al pueblo, al gran pastor y obispo de las almas. El propósito era dirigir al pueblo, al gran pastor y obispo de las almas, quien murió por ellos y había enviado a su espíritu a sus corazones para instruirles y guiarles en las cosas pertenecientes a la vida y la salvación. Decía Jorge Fox lo siguiente, y abro comillas: fui enviado, decía, para volver al pueblo de las tinieblas a la luz, para que puedan recibir a Cristo Jesús, pues a cuantos le recibieron en su luz, les daría poder para ser hijos de Dios, lo cual ya yo había obtenido al recibir a Cristo. Fui a dirigir al pueblo hacia el Espíritu que inspiró las Escrituras, por las cuales ellos pueden ser dirigidos a la verdad y a Cristo y a Dios. Y cierro comillas. A la iluminación por el Espíritu Santo del corazón presto y dispuesto a buscar a Dios, él se enfocó en este aspecto, por cuya agencia, decía él, de la obra del Espíritu Santo, el pecado es manifestado y reprobado. Se muestra el deber y se concede la capacidad para caminar con alegría en la senda de los mandatos de Dios. Predicó el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo, y mostró que se puede ser un verdadero discípulo no por ser un estéril asentamiento de las verdades contenidas en la Biblia, ni por un rito externo, sino por un cambio real del corazón y los efectos, por el poder del Espíritu Santo. La luz interior se convertía no meramente en una comunión mística con Dios, sino una fuente de fuerza y guía en los asuntos prácticos de la religión. Así que esta era originalmente como surgió el movimiento de los amigos, o la comunidad de amigos, conocido como cuáqueros, a través de este personaje Jorge Fox, allá en 1647. Este es su origen. Era el deseo sincero de una búsqueda por una vida en comunión con Dios. Ciertamente no negamos que algunos en este grupo había algunas ideas y concepciones con las que no compartimos, pero no podemos negar históricamente el deseo de este grupo por la búsqueda de una íntima comunión con Dios. ¿Cómo fue su expansión? Hubo un rápido crecimiento. Al principio, ellos experimentaron muchas aflicciones, persecuciones y menosprecio.
El terreno estaba preparado para la semilla y la rápida difusión de las doctrinas de Jorge Fox, y esto fue sorprendente. De todas las clases sociales se congregaban a su predicación, y entre sus convertidos había personas de las mejores familias en el reino, sacerdotes de la iglesia establecida y ministros de otras sociedades, y muchos hombres de riqueza y saber. Durante 4 años, Jorge Fox fue el único ministro de la sociedad. El segundo predicador fue Elizabeth Houghton en 1672. En el 5.º año había 25 predicadores y en el 7.º pasaban de 60. Al cabo de 8 años, los ministros de los amigos predicaban en diferentes partes de Europa, Asia y África, soportando estoicamente y heroicamente la persecución en Roma, Malta, Austria, Hungría y otros lugares. Entre los predicadores notables en los primeros años estaban Francis Howell, John Outland, Samuel Fisher, y había también estos habían sido clérigos. Estaba también George Bishop, Richard Huberton y William James, oficiales del ejército. Anthony Parson y John Crook como jueces de paz. Así que había personas de diferentes niveles y aún de niveles altos. El cortés y culto William Penn y Robert Berkeley, miembro de una noble familia de Escocia, pariente cercano de la casa de los Stuart y hombre de erudición clásica y patrística, se unieron a la sociedad de amigos unos 20 años después de su formación, en 1680. El número de amigos en Gran Bretaña no bajaba de 66,000 personas. Una reunión de cuáqueros, muchos de los cuales se establecieron en Pensilvania después de que William Penn colonizara la zona. En esta etapa ya, cuando este grupo emigró a las 13 colonias de América, este personaje, William Penn, fundó la colonia de Pensilvania, en donde ellos experimentaron más libertad y prosperaron, y él invitó a muchos otros grupos, y obviamente cuáqueros también. Ellos prosperaron y crecieron. Fueron los fundadores de la colonia que hoy es el estado de Pensilvania en los Estados Unidos. América fue visitada primero por los amigos en 1656, cuando Mary Fisher y Anne Houston llegaron a Boston desde Barbados, isla a la cual habían ido a predicar el evangelio el año anterior. Fueron acusadas de mantener opiniones muy peligrosas, heréticas y blasfemas, según algunos grupos, siendo encerradas primero en un navío y después en prisión. Sus libros fueron quemados e incluso sus cuerpos examinados para descubrir signos de brujería, según se creía. Luego fueron enviadas de nuevo a Barbados, y en 1660 Mary Fisher tuvo una entrevista con el sultán Mahomet IV en Adrianápolis, donde estaban acampando con su ejército. 2 días después de la expulsión de los primeros amigos de Boston, un navío llevando a bordo a 8 amigos llegó de Londres. Fueron inmediatamente encarcelados y 11 semanas después enviados a Inglaterra, pero sin intimidación. Otros de la misma fe continuaron llegando a Nueva Inglaterra, sufriendo azotes, encarcelamientos, destierros, y 4 de ellos, William Robinson, Irma Maduck Stevenson en 1659, Mary Dyer en 1660 y William Ledra en 1661 murieron en la horca. Así que este grupo sufrió también persecución y martirio. Antes de 1660 se celebraban reuniones mensuales en Nueva Inglaterra, y en 1661 una reunión anual en Rhode Island, que ha continuado hasta nuestros días. Nueva York, New Jersey, Maryland, Virginia y las Carolinas fueron visitadas, y aunque hubo mucha persecución, surgieron comunidades florecientes de amigos. Jorge Fox, él mismo, hizo un extenso viaje por América entre 1671 y 1673. Pero el suceso más importante en la historia antigua de la sociedad de amigos en este continente fue el asentamiento de Pensilvania por William Penn y un gran número de sus hermanos en la fe. Comenzando en 1682, ahí inició el establecimiento de la colonia de Pensilvania. En 1690 había por lo menos 10,000 amigos en las colonias americanas, y en 1702 había 20,000 en Pensilvania y New Jersey.
Así que ellos en América tuvieron la libertad y prosperaron, lo que no tuvieron en Inglaterra durante el periodo de la libertad religiosa que hubo. Aunque los amigos en Inglaterra no sufrieron inmediatamente el martirio, la suma de sus persecuciones fue muy grande. Entre 1650 y 1689, 14,000 de ellos fueron multados y encarcelados. Fueron despojados de sus bienes y propiedades. Y en 1369, incluyendo la mayoría de los primeros predicadores cuáqueros, murieron en prisión. Eran hacinados, a veces en prisión, en celdas donde había 20 personas, donde no había condiciones, eran inhumanas, muchos morían en prisión. Ellos solicitaron al rey Jacobo en ocasión algunas cartas donde pedían que se les tratara con mayor misericordia, pero lamentablemente no eran escuchados. Por no mencionar también las burlas crueles, azotes y aflicciones innumerables. Nunca fueron las persecuciones soportadas en un espíritu más heroico y estoico de resistencia, ni con un espíritu más cristiano de perdón hacia sus perseguidores. Nunca tampoco fueron los derechos inalienables de la conciencia más valientemente afirmados y los privilegios de los ingleses más firmemente defendidos, como en aquella época con este grupo conocido como la Comunidad de Amigos o como los Cuáqueros. Los juicios de los amigos, especialmente de John Crook en 1662 y el de William Penn y William Mead en 1670 y en Old Bailey, permanecerán para siempre como nobles monumentos de su resistencia a los procedimientos arbitrarios de los tribunales de la judicatura en aquellos años. Eran a veces bastante crueles esos juicios, y de la infracción violenta del privilegio del jurado. Poco después de la Revolución de 1688 y la persecución cesó a ambos lados del Atlántico. Finalmente, a finales del siglo XVII, este grupo experimentó cierta paz y empezó una etapa nueva. Lamentablemente, después de su establecimiento en América y después de que cesaron las persecuciones, su crecimiento fue cada vez menor. ¿Qué pasa en las etapas posteriores, su desarrollo posterior? Cuando en la época de la persecución hubo pasado, la sociedad fue menos entusiasta y ganó menos convertidos, pero se dedicó a la práctica de las virtudes cristianas y a la filantropía activa. En ciertos aspectos, hubo un exagerado ascetismo y una rígida, y aunque en cierta manera admirable, disciplina, castigando con la excomunión incluso la ofensa de casarse con una persona que no era miembro de la sociedad de amigos, lo que cooperó para mantener numéricamente pequeña a la sociedad. Quiere decir, no tuvo una expansión tan fuerte como lo tuvo en el periodo de persecución en sus orígenes históricos. En el reconocimiento de la igualdad de derechos, numéricamente podemos decir, ellos buscaron el reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres, la abolición de la esclavitud y el comercio de esclavos, en lo cual estaban en contra, en la protección e instrucción de los indios y de los pueblos más débiles de la humanidad, en la mejora de las leyes penales y el trato en prisión, debido a que ellos habían sufrido este tipo de abusos. Ellos buscaban que se mejoraran las leyes penales y el trato en prisión, en la adopción de métodos inteligentes para el cuidado y el alivio de los enfermos también, y en el testimonio contra la guerra. Ellos eran totalmente pacifistas, estaban en contra de la guerra, y en la lucha contra la intemperancia, los juramentos, los libros y diversiones corruptas y obscenas, y la extravagancia. Ellos vivían de manera muy sencilla y evitaban la extravagancia. La falsedad y la vanidad era algo que ellos evitaban. Han estado en la primera línea de los reformadores cristianos y manteniendo altos niveles de integridad y virtud práctica, y siendo generosos en el ejercicio caritativo en su vida diaria. Así que ellos eran personas que, aunque tenían una de las cosas que ellos tenían doctrinalmente, con lo que no compartimos, es que ellos no veían necesario el bautismo. Ellos decían que era un rito y que no era necesario, pero tenían cuestiones muy correctas, muy positivas. Quiero decir, hermanos, con esto y para concluir,
que históricamente este grupo pues es poco conocido en algunos otros países. En México quizá no es tan conocido, pero ya hay grupos conocidos como iglesias de los amigos o comunidad de amigos en Guatemala y probablemente en otros países de América Latina. Pero pues con esto podemos ver que este grupo que buscaba una íntima comunión con Dios, una búsqueda de una vida pues de llenura, de búsqueda de la presencia de Dios, no estaban exentos de errores quizá. Todos los grupos reformados o de la Reforma tenían quizá algunos detalles. Los luteranos conservando algunas cuestiones rituales, el bautismo de niños, y así otros grupos, los anabaptistas también no estaban exentos de errores. No estamos hablando de aquí a favor de un grupo o de otro, sino analizando históricamente estos grupos, pero viendo que por encima de todo, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermanos, para los cristianos hoy en día, como Iglesia Bautista Maranata de Tulancingo, nosotros creemos que la Biblia es suficiente, que la Biblia es la palabra de Dios y que ella ha sido dada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, y es nuestro deber como cristianos y como iglesia mantenernos firmes. Y como dice el libro de Hechos 18, como los hermanos debemos escudriñar la Escritura cada día para saber si estas cosas son. Cada vez que escuchamos a alguien enseñar algo, es correcto, si es correcto a la luz de la Biblia. Así que exhortamos, animamos, que cumplamos con esta misión. A veces, lamentablemente, es en esta área donde fallamos. No estamos escudriñando la Escritura. Y también la iglesia de hoy debe desarrollar doctrina, debe desarrollarse en la doctrina, en la enseñanza profunda de las Escrituras. Así que, hermanos, les exhortamos que así sea, que seamos fieles, que practiquemos las virtudes cristianas como este grupo, que seamos humildes y sencillos, que mostremos gracia de Dios a otros, misericordia, compasión, amor, perdón, y seamos como este grupo. Debemos reconocer que este grupo es un ejemplo de cómo ellos sufrieron la persecución de manera heroica, firme y estoica. A pesar de las luchas y las persecuciones, ellos decidieron, por la gracia de Dios, estar firmes. Dios quiera que en nosotros haya esta firmeza hoy en día. Tristemente, en las iglesias lo que vemos hoy en día es mucha frialdad, poca firmeza ante la oposición. Pero hoy en día es tiempo de que los creyentes también seamos firmes y seamos fieles, porque Dios permanece fiel. Dios les bendiga, hermanos. Con esto concluimos nuestra clase de este día y que Dios nos dé gracia para hacerlo.